Bueno, hermanas, damos gracias al Señor. Otro día, otro tiempo de estudio, otro tiempo en la presencia del Señor. Gloria a Dios por lo que Él está mostrándonos en su palabra. Damos gloria a su nombre porque Él es fiel y está con nosotros siempre. Este estudio nos bendice a todos. Primeramente, como les digo, primeramente me bendice a mí y yo tomo esta palabra para mí y tomo la enseñanza para mí, para mi casa, porque es necesario que nos levantemos en esta generación perversa, como dijo el Señor. Hay una generación perversa y que se está manifestando, las tinieblas son más densas cada día y nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos las que tenemos que levantarnos como iglesia del Señor, empezando por nuestra casa, por nuestra Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor por las que ya están conectadas, por las que han de conectarse y por los que en cualquier momento puedan adquirir o acceder a este estudio, a esta palabra de esta mañana. Vamos a seguir con la armonía de los evangelios. Y la semana pasada empezamos con Mateo capítulo 2 y estábamos viendo la visita de los magos del oriente cuando llegaron a Jerusalén. Entonces la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de no turbarnos, de que tenemos que aprender a entender los tiempos que estamos viviendo y no turbarnos el corazón, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener paz y a tener confianza en su palabra, porque Él está hablando en todo tiempo. Gloria al Señor por eso. Y vamos a continuar. En el verso 4 de Mateo capítulo 2, dice la palabra de Dios así: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a dejarlo hasta allí. Hoy vamos a hablar un tema, siempre siguiendo la misma línea, ¿verdad? Del estudio de la vida de Jesucristo. Aún estamos en el tiempo de que los magos llegaron a Jerusalén, llegaron a Jerusalén primero, preguntando por el rey de los judíos. Y vemos cómo el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Y el Señor nos hacía un llamado a que no nos turbemos, ¿verdad? Pero todo Jerusalén se turbó porque ellos empezaron a decir: ¿qué es esto que estamos escuchando? Recordemos que estos hombres, por lo general nosotros se nos ha inculcado, ¿cierto? Que aquellos hombres llegaron, 3 hombres solos, llegaron a Jerusalén. Pero en realidad estos hombres no solamente eran hombres doctos en la palabra, en los tiempos, en las profecías eran hombres doctos, pero también eran hombres pudientes, eran hombres adinerados, eran hombres que tenían muchos tesoros. Si nos damos cuenta, y vamos a ver más adelante cómo ellos trajeron y presentaron ofrendas a Jesucristo. Entonces ellos viajaban con caravanas, ellos traían mucha cantidad de gente y sirvientes que cargaban sus alimentos, que cargaban sus ropas, que los cargaban a ellos. Venían una cantidad de camellos, porque era lo que viajaba en ese tiempo, camellos, tal vez caballos, gente a pie, ¿verdad? Los sirvientes, muchos, ellos traían caravana. Entonces, cuando esta cantidad de gente de estas caravanas llegan a Belén, obviamente fueron vistos por todo el mundo. Por eso fue que toda Jerusalén se turbó con Herodes, ¿verdad? Porque no fueron 3 hombres, simples hombres que llegaron allá y fueron llevados a Herodes. No, estos eran caravanas, todo el mundo los vio.
Fue evidente, Dios estaba dando señales. Dios estaba dando ya las señales de algo que estaba profetizado. Y fue evidente a los ojos de todo Jerusalén. Por eso es que no solo hubo turbación en el palacio del rey Herodes, sino que en toda Jerusalén, ¿verdad? Porque ellos lograron ver la cantidad de personas que llegaron con estos estudiosos, estos eruditos y pudientes, adinerados hombres que fueron detrás de una estrella que nació, una estrella que trajo luz a una profecía preciosa, de la cual hoy, de esa manifestación, ese cumplimiento de esa profecía, hoy estamos aquí y hoy tenemos salvación y hoy tenemos la gracia y la misericordia de Dios en nosotros, esta salvación preciosa que solamente el Hijo de Dios pudo traer a la humanidad. Y vemos entonces cómo Herodes convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Herodes es un hombre que se abocó a los que sabían de esta profecía. Y ellos le dijeron que en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque la profecía que estaba escrita en Miqueas capítulo 5, verso 2, donde decía, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Pues sí, la profecía estaba siendo cumplida, esta profecía de Miqueas. Ellos, los principales sacerdotes, pudieron identificar la profecía, pero la mente de ellos estaba tan cegada que no lograron comprender que era el tiempo que esa profecía se estaba manifestando verdaderamente, ¿verdad? Entonces, vemos a un Herodes turbado. Y hoy vamos a hablar del espíritu de Herodes. Solo quiero recapitular, quiero poner un contexto de quién era Herodes. Herodes nació en el año 73 a.C., dice una historia que encontré aquí. Dice que él nació en el seno de una familia importante de Idumea, un territorio situado al sur de Judea, en la zona siro-palestina. Su padre fue Antípatro, gobernador de la región, y su madre se llamaba Cipro, una princesa de la casa real de los nabateos o del tiempo de los macabeos, ¿verdad? Ella era descendiente de ellos. El padre de Herodes siempre fue fiel a los intereses de Roma en aquellas tierras, dice, por lo que a lo largo de los años no dudó en colaborar militarmente con el general romano de turno, ya fuera Pompeyo, Magno, Aulo, Gavinio o Julio César. Este último, como recompensa por la ayuda de la Segunda Guerra Civil Romana, otorgó la ciudadanía romana a Antípatro, que era el papá de Herodes, y a sus hijos. Dice, Herodes, criado en un entorno judío, pero de tradición helénica, Herodes el Grande se interesó desde joven en la filosofía, la historia y la retórica griega, de manera que hablaba griego y estaba familiarizado con la literatura y cultura. Su carrera supera con mucho a los de muchos héroes de ficción. Siempre supo congraciarse con los favoritos de la suerte en el cambiante escenario de la historia romana. Se metió a la política y poco a poco fue escalando posición hasta ser nombrado por el emperador como el rey de Jerusalén. Herodes era un tirano sanguinario, impío y criminal que masacraba a sus familiares y a sus súbditos. Recordemos la matanza de los inocentes, la que vamos a hablar. Su fama se deriva de su compleja relación con sus súbditos judíos y con su familia. No en vano estamos hablando de un rey que hizo ejecutar al abuelo de su esposa, a su suegra, a su cuñado, a dos de sus yernos, a su tío, a una de sus mujeres y a 3 de sus hijos. Y esto pasó en 30 años de su reinado. Todo esto se explica por el obsesivo y paranoico miedo que tenía Herodes a una conspiración liderada por uno de sus más allegados,
que pudiera llegarle a arrebatar el poder y a pesar de que él contaba con el favor del emperador Julio César. Bueno, aquí está la dirección de la página web donde encontré a Herodes el Grande. Vemos entonces, Herodes era un usurpador que había llegado, recordemos que él no era judío, él era idumeo, él era descendiente de Esaú, ¿verdad? No era descendiente de Jacob. Y él estaba usurpando un trono por favores políticos. De una manera, él fue muy inteligente y supo escalar políticamente en el reino hasta obtener el reinado de Jerusalén. Él fue un aliado del Imperio Romano. Pues este era el hombre que estaba liderando Jerusalén en el tiempo que la estrella aparece en el oriente, el tiempo del nacimiento de Jesús. El espíritu de Herodes, como he titulado este tema, es un espíritu que se manifestó en Herodes, pero es un espíritu o una potestad, mejor dicho, porque es una potestad, es un principado. Es un principado que tiene muchos súbditos. Este principado se manifiesta de diferentes maneras. Tiene muchos espíritus inmundos manifestando esa autoridad que él está teniendo y ha tenido por muchos siglos, ¿verdad? Vemos esta misma potestad manifestándose, se manifestó también en Faraón. Pero esta potestad tiene como fin destruir la herencia de Jehová y el propósito de Dios para esta herencia y para su linaje. Y algunas de las manifestaciones de estos espíritus inmundos del espíritu de Herodes se manifiesta en un espíritu de usurpación o un espíritu de rebelión. Los Herodes que es Herodes y sus hijos, ¿verdad? Porque él plantó una dinastía, él y 3 hijos de él. Este mismo espíritu fue transferido a sus hijos. Es un espíritu que puede ser transferido de padres a hijos. Ese espíritu habla de un espíritu de liderazgo ilegítimo o usurpación, o puede también traducirse como rebelión, que se puede estudiar a la luz de la palabra, porque tenemos que aprender a cuidarnos de esta levadura. Es un pecado, ¿verdad? Esta levadura representa el carácter pecaminoso de una dinastía de líderes, puede aplicarse en líderes. Recordemos que Jesús dijo que nos guardáramos de la levadura de Herodes. En Marcos capítulo 8, verso 15. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una contaminación que habla de un liderazgo, aunque no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero habla de un liderazgo contaminado. Habla de un liderazgo que tiene amistad con el mundo. Vemos a un Herodes que él tenía amistad con Roma, que él siempre se movió de acuerdo a sus intenciones, de acuerdo a lo que a él le convenía, ¿verdad? A su conveniencia. Entonces, y es un peligro que puede manifestarse, es una manifestación o una influencia demoníaca, este espíritu Herodes que puede estar siendo manifestado en líderes, ¿verdad? Aunque no necesariamente es el tema de hoy, pero sí tiene que ver mucho con esto. Santiago capítulo 4, verso 4, la palabra de Dios nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que este espíritu inmundo de un liderazgo ilegítimo es uno que se constituye siempre amigo del mundo. Por lo tanto, es enemigo de Dios. Y vamos a ver un poquito algunas de sus manifestaciones. Esto de liderazgo ilegítimo puede aplicarse en líderes y puede aplicarse, vamos a ver si cómo se aplica también en padres irresponsables, porque estamos hablando de la inocencia, estamos hablando de cómo Herodes se ensañó con los inocentes.
¿verdad? Entonces también no solamente en la iglesia, recordemos que esto puede ser aplicable tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿verdad? Y en la iglesia puede manifestarse en líderes que atacan a los niños espirituales, ¿verdad? A los niños para derribarle el propósito de Dios. Puede aplicarse también en padres que no han tomado su autoridad legítima de padres, o en padrastros, ¿verdad? Que tienen autoridades ilegítimas sobre niños, sobre hijos, y muchas veces se influencia el espíritu de Herodes en ellos y lo que hace es destruir a niños y a niñas, ¿verdad? Y entonces es un espíritu tan terrible y es tan delicado que se mueve mucho en las familias y de las cuales hay que tener mucho cuidado. Así que el Señor nos manda a cuidarnos de la levadura de Herodes. Por una razón el Señor está diciendo que nos cuidemos de la levadura de Herodes. ¿Por qué? Porque es un pecado, es una contaminación que se da en la iglesia de Cristo, que se da entre el pueblo de Dios, que se da en las familias de Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a aplicarlo tanto en los niños espirituales como en los niños naturales, nuestros niños, nuestros jóvenes, en lo que estamos viviendo actualmente en esta sociedad. Y para dar ejemplos de este espíritu de rebelión que se puede dar en hijos o en mujeres, porque se puede dar esto, pues vamos a citar 2 ejemplos escritos en la palabra. Primero vamos a ver el espíritu de rebelión que se movió, de rebelión, que ese va muy unido a la usurpación, al espíritu usurpador, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo del hijo de David, Adonías. Adonías, dice la palabra de Dios, que él se rebeló y usurpó el trono de su padre. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios así. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Bueno, aquí vamos a ver algo, un principio de la disciplina. Vemos entonces que la rebelión está unida con el espíritu usurpador. Pero vamos a enfocarnos en el espíritu de rebelión. Y aquí vemos algo bien claro en la historia de Adonías, el hijo del rey David. Esto pasó cuando David ya era anciano, ya era muy viejo. Y Adonías quiso tomar el trono, usurpó el trono de su padre David. Aquí podemos aprender entonces, vamos a hablar un poco, que la falta de disciplina en los hijos, en la generación que se está levantando ahorita, promueve la rebelión. Y eso es importante que nosotros aprendamos. Que cuando no hay disciplina en los hijos, o una enseñanza, o una disciplina enfocada en la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, esto promueve una rebelión en los hijos. La disciplina no solo está hablando de una corrección, la disciplina incluye enseñanza, la disciplina incluye corrección y corrección y castigo incluso también, ¿verdad? Esto incluye toda la disciplina. ¿Por qué no se le puede exigir a un niño que no se le ha enseñado un comportamiento correcto si no se le ha enseñado? Entonces, la falta de disciplina que incluye, como les digo, enseñanza, corrección y también vara, ¿verdad? Vara, porque la palabra de Dios lo habla bien claro. Cuando un joven o un niño tiene falta de esto, promueve la rebelión. Esto pasó con el rey David. El rey David, al cual bendecimos, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tenía ciertas debilidades y es importante que las resaltemos porque eso nos inspira a nosotros que si él
teniendo debilidades como las que tuvo, pudo optar a tener el corazón como el corazón de Dios. Eso nos da esperanza a nosotros, ¿verdad? Porque no podemos decir, porque muchos dicen, ay, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si vemos la vida de David, David fue un hombre con muchas imperfecciones en su vida, muchas cosas, pecados incluso en él, que no solamente lo formaron conforme al corazón de Dios, sino que evidencian sus malas acciones o sus malas decisiones. Y una de ellas fue que con Adonías, su hijo, él era tan hermoso, él había nacido después de Absalón. Recordemos que también Absalón se rebeló contra él. David fue un padre que nunca puso disciplina en sus hijos. Y aquí lo dice. Dice, y su padre David nunca le había entristecido, nunca lo había disciplinado, nunca lo corrigió. En todos los días, miren, nunca David le dijo, ¿por qué haces así? ¿Por qué te comportas? ¿Por qué haces estas rabietas? ¿Por qué haces esto? Nunca lo corrigió. Entonces, cuando no hay corrección y disciplina, esto promueve la rebelión en los niños. Muchas veces como padres cometemos muchos errores por la falta de enseñanza, porque no aprendemos a corregir o porque tal vez nuestros hijos han pasado algo en ellos y nosotros queremos autoprotegerlos, sobreprotegerlos, mejor dicho. Y cuando nosotros los sobreprotegemos, viene entonces la rebelión, porque no hay disciplina. Y al momento, la sobreprotección evita la disciplina. Y cuando no hay disciplina, se manifiesta la rebelión. David había pasado una situación con su hijo Absalón, y él amaba tanto a Absalón, que cuando nace Adonías, él pensó que estaba recuperando a su hijo Absalón, porque lo vio tan hermoso. Dice, lo vio tan hermoso, y como había nacido después de Absalón, él lo sobreprotegió y nunca lo corrigió. Entonces vemos aquí la importancia. Yo sé que se dan muchos casos. Hoy en día tenemos una generación que se está levantando, una generación rebelde, porque no hay una falta de disciplina, una disciplina enfocada en la palabra de Dios. Recordemos, la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil. En la palabra de Dios encontramos todos los lineamientos para que pudiéramos criar a nuestros hijos correctamente. Pero como padres hemos cometido muchos errores, y yo me incluyo porque también he cometido muchos errores, porque tenemos que aprender en el camino, pero sometidos a la palabra de Dios. Pero cuando muchas veces nos metemos en nuestras familias, hay familias que no están plenamente en la voluntad del Señor. Cuando no están plenamente en esa voluntad, establecidos en la base correcta de la palabra, allí es donde vienen esas situaciones donde hay falta o la disciplina no es tan basada en la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios nos enseña mucho. La disciplina tiene que llevar a los niños a corrección, no a destrucción. Pero muchas veces la falta de entendimiento y la falta de sabiduría, en lugar de enseñar y ordenar y instruir a nuestros hijos, corregirlos con amor, pasa lo que dice la palabra de Dios en Efesios, que en lugar que dice que exasperamos a nuestros hijos y llevamos a su corazón a entristecerse de tal manera, o que nosotros dice que no los castiguemos de tal manera que destruyamos su espíritu, ¿verdad? Y entonces se dan muchos errores en la crianza de los hijos, como les digo, a veces por la falta de una base estable, de un fundamento basado en la palabra de Dios. Mucho matrimonio que no está en el orden correcto, tal vez un padre es cristiano, el otro no. Y en esas cosas no hay una disciplina estable, fundamentos de la palabra de Dios, y eso cuesta mucho.
Cuando nuestros hijos por X y Y razón, como les digo, han pasado ciertos traumas, viene la sobreprotección y la sobreprotección es dañina para los hijos. Por eso Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y esto es algo muy, muy importante porque dice que cuando nosotros instruimos al niño en su camino, le enseñamos las bases para que él pueda caminar en el camino correcto, cuando fuere viejo, y eso entre niño y viejo hay un lapso. Dice, cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso nos dice que puede ser que en el camino se desvíe un poco, pero de eso da esperanza, que cuando fuere viejo, cuando alcance una madurez, no se va a apartar del camino. Qué importante es entonces las bases que nosotros podamos poner en los hijos, ¿verdad? Estamos viviendo una generación que está viviendo sin paternidad, está creciendo sin paternidad. Tenemos una generación falta de padres, una generación que es cierto, donde vemos yo creo que hablamos la vez pasada al respecto, donde lamentablemente madres han tenido que tomar rol de padre y madre para sus hijos, porque los papás biológicos tal vez han fallado, ¿verdad? Tenemos una generación falta de paternidad. Ellos tienen falta de identidad porque no está un padre, no está una madre y crecen con solo uno y esa identidad como que no logra encajar todavía. Y hay que tener mucho cuidado porque el espíritu de Herodes está rondando a nuestros hijos para llevarlos a la destrucción. Es ese espíritu rebelde, es el espíritu que toma el lugar de, ¿verdad? Vemos también niños que se están criando con padrastros. Padrastros que en lugar de darles amor o tomar un papel que ellos mismos quisieron tomar. Porque una vez que se casan con una mujer con hijos, todo hombre tiene que saber que tiene que tomar un rol dentro de la vida de ese hijo. Pero un rol de dirección y de autoridad, un rol de amor y guianza y enseñanza. Pero vemos una generación que está siendo criada por padrastros o madrastras que en lugar de guiarlos en amor o tomarlos bajo su ala como hijos, ¿verdad? Vemos a niños que están siendo maltratados y violentados en su inocencia por padrastros que usurparon el lugar que debería tener un padre o una madre. Entonces vemos que estamos viviendo tiempos bien delicados. Vemos mucha mujer que está criando solas a sus hijos. Y hombres también, que están criando solos a sus hijos, pero esta tendencia es más en las mujeres, ¿verdad? Por padres irresponsables o por madres que han dejado el hogar. Pero vemos esta situación que estamos viviendo en esta generación hoy en día. Y es bien lamentable, porque ¿quiénes están pagando los errores de los padres? Los hijos. Esta generación que se está levantando sin identidad, generación que se está levantando sin paternidad. Vemos mujeres o hombres que tienen que trabajar, regresan a casa tan cansados y le dan poco o ningún tiempo a sus hijos. Y estos niños están creciendo necesitados de una paternidad o de una madre o de un amor de padres, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Hay un espíritu de Herodes que se está moviendo alrededor de nuestros hijos, de los niños y de los jóvenes, que están esperando un momento, un espacio, un portillo en nuestro huerto para meterse y destruir a nuestros hijos. Vemos cómo el espíritu de Herodes se está metiendo de tal manera, se está moviendo en rebelión en los niños. Una rebelión donde ya no quieren ser gobernados. Los niños, los jóvenes
piensan o creen tener o conocer todo. Creen que son capaces de tomar decisiones en sus propias vidas, porque el espíritu de Herodes les está metiendo, les está bombardeando información por las redes sociales, por la televisión, por el cine, por donde quiera que nosotros miremos. Nuestros hijos, nuestros niños y jóvenes, esta generación está siendo bombardeada por el enemigo, por este espíritu de Herodes que no está interesado en ellos para su bien. Lo único que los tiene en la mira, pero es para destruirlos. Les está metiendo ideologías falsas. Les está metiendo en sus mentes que ellos son capaces de decidir en sus propios cuerpos. Están quitando, están engañando a nuestros hijos, están metiéndoles a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Por qué digo nuestros? Porque se puede ver en las familias de la iglesia de Cristo. Porque esto no es un fenómeno que solo se ve en el mundo. Es un fenómeno que se está viendo en las familias del pueblo de Dios, en las familias de la iglesia. Niños y niñas que están creciendo sin identidad y como no tienen falta de paternidad, están buscando el amor fuera de casa, en las redes sociales. Ahí es el espíritu de Herodes. Se está manifestando de diferentes formas, de diferentes espíritus inmundos que se están metiendo en la mente de nuestros niños y están trayendo confusión. Y entonces cuando ellos se rebelan contra sus padres, cuando ellos se rebelan contra la autoridad, contra las reglas, vemos a nuestros niños que están yéndose ¿cómo se llama? A un camino que lleva a la muerte. Y esto es lo que hace el espíritu de Herodes. El espíritu de rebelión lleva a usurpar lugares. Miren esto. Y el momento de usurpar viene por rebelión y provoca. Así como la rebelión provoca usurpación, también el espíritu de usurpación provoca rebelión. Mire, son círculos viciosos. Recuerda que hemos hablado de los círculos ¿cómo se llama? De rebelión, de círculos que vienen a dañar las vidas de las familias y de nuestros hijos, que tenemos que romper en el nombre de Jesús. Miren cómo dice esto. Proverbios 10:1. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Miren qué tremendo esto. Luego también dice el Proverbio 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que dio a luz. ¿Se dan cuenta? El hijo necio. La necedad nace en un corazón rebelde, en un corazón que se rebela. Primeramente contra los padres. Luego se rebela contra la sociedad y se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo usa este principado de Herodes, se manifiesta en diferentes manifestaciones de espíritus inmundos. Vamos a irlos viendo poco a poco. Otro ejemplo de usurpación es la usurpación que tuvo Atalía. Esta Atalía se rebela contra el reino y usurpa también el trono de David. Pero ya de los hijos de David, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 11, versos 1 y 2 dice: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real. Dice, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quien estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Vea esto. Cuando el espíritu de usurpación, que en este caso lo tomó una mujer, ¿verdad?, se revela y toma el reino, ¿qué fue lo primero que hizo? Empezar a destruir a la descendencia real. Empieza a destruir el linaje. Cuando una mujer se revela,
Cuando una mujer usurpa el lugar que no le corresponde, trae necedad, se constituye una mujer necia y esta trae destrucción para su casa. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Atalía representa la rebelión en mujeres que usurpa o toma un lugar que no le corresponde. ¿Y qué produce esto? Destrucción de la descendencia, destrucción del linaje. Miren qué tremendo esto. Deuteronomio 22:5, hay un verso que es bien conocido, pero que muchas veces se le da otro enfoque, aunque puede ser aplicado. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. La palabra vestir acá viene de la raíz hayá, que significa existir, ser o llegar a ser, o tomar el lugar de. A esto se refiere. La mujer no tomará el lugar de el hombre. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Este es el enfoque. La Reina Valera 1569, la versión dice: no vestirá la mujer hábito de hombre. Y esto está enfocado más que todo, es un principio de autoridad. Es un principio de autoridad que es delegada al hombre y puede aplicarse a la rebelión o a la usurpación de ese lugar. Cuando la mujer toma el lugar del hombre, se produce esta rebelión. Lamentablemente, mucha mujer ha tenido que tomar el lugar del hombre. ¿Por qué? Porque hay hombres que han dejado su lugar. Pero esto puede producir rebelión y trae destrucción al linaje. Entonces, esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque vemos aquí que cuando la mujer usurpa un lugar que no le corresponde, esto trae destrucción a la descendencia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un rol. Dios estableció un rol para el hombre y estableció un rol para la mujer. Pero lamentablemente, ya sea por voluntad propia o por necesidad, la mujer muchas veces ha tenido que tomar el lugar del hombre. Ha tenido que ubicarse allí. Ha tenido que tomar el lugar de proveedor. El hombre, el padre, tiene que ser proveedor, protector. El hombre es el que hace vallado alrededor de su familia. Pero cuando no está el hombre y el hombre ha dejado el lugar que le corresponde, la mujer muchas veces ha tenido que tomar ese rol. Y muchas veces se descuida el rol que ha sido dado a nosotros, que el de engendrar, no solamente física, naturalmente, el rol de la mujer es engendrar, sino también espiritualmente, nosotras. Por eso es que el proverbio dice que el hijo necio es tristeza de la madre. ¿Por qué? Porque la mujer somos llamadas a engendrar en lo natural y en lo espiritual. Nosotros tenemos que engendrar a los futuros siervos y siervas del reino de Dios. Ese es nuestro lugar. Pero muchas veces, porque mujeres han tenido que ser proveedoras, ser protectoras también y hacer todos los roles al mismo tiempo. Y eso no, miren, es tremendo porque ¿qué dice aquí en Deuteronomio? Que cuando la mujer toma el lugar del hombre, es abominación a Jehová, cualquiera que esto hace. Dios no se agrada de esto. Pero la mujer ha tenido que, muchas veces, aunque otras veces, la mujer usurpa porque quiere, hay rebelión en el corazón. Cuando hay rebelión en el corazón, ella usurpa el lugar y toma, incluso se pone sobre su marido. Y eso también es otro tema donde la mujer, porque quiere hacerlo, porque tiene un matriarcado, quiere ejercer ese matriarcado en su hogar y toma autoridad sobre su esposo.
Esos son otras situaciones que también se dan. Pero vemos que hay muchas cosas, como siempre decimos. Una cosa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y otra cosa es la permisión de Dios. La voluntad de Dios es tan buena, es tan agradable y perfecta, que trae bendición a los hijos, que trae identidad a los hijos, que trae hijos sanos de corazón y físicamente. Pero cuando muchas veces se entra en la permisión de Dios, porque la disfunción en las familias muchas veces entra en la permisión de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere familias sanas, familias basadas en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta. Pero hay ahora familias con solo un padre, con solo una madre, y entran en la permisión de Dios. Y la permisión de Dios no significa que Dios no esté allí, pero la permisión de Dios trae muchas consecuencias. Porque cualquiera puede decir, ¿por qué Dios permitió que Atalía usurpara el trono? Vemos que cuando Dios permite, Jesús dijo que cuando Dios permite es por la dureza del corazón del hombre. Entonces, cuando Dios permite, la permisión de Dios va por la dureza del corazón. ¿Y qué lleva a esto? Miren, esta mujer hizo destruir a toda la descendencia real. Nuestros hijos pueden estar en peligro cuando hay una usurpación, cuando hay una rebelión de una mujer, cuando una mujer toma el lugar que no le corresponde porque quiera o porque le tocó. Corre en peligro nuestra descendencia. Atalía destruyó toda la descendencia real. Si la mujer se rebela contra la autoridad, si la mujer toma el lugar que no le corresponde, que usurpa un lugar que no le corresponde, corre peligro los hijos, la descendencia, corre peligro. Por eso vemos tanta destrucción. Tenemos una generación donde la mujer tiene que ser padre y madre. Mucha mujer está luchando por ser padre y madre, pero los hijos están corriendo peligro de ser destruidos por el espíritu de rebelión que viene por esta potestad de Herodes que se está haciendo manifiesta en esta generación. ¿Verdad? Y entonces este espíritu tiene como fin matar el linaje de Dios. Recordemos, nosotros somos linaje de Dios. Segunda de Pedro 2 dice, porque vosotros sois linaje escogido, ahora aplicado. Nosotros somos linaje de Dios, real sacerdocio, pueblo santo de Dios. Hemos sido llamados para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene planes y propósitos para las familias, para esta generación. Ya viene la generación, se está levantando la generación del Espíritu Santo. En medio de esta generación sin paternidad, en medio de esta generación que está siendo gravemente atacada por el enemigo, por esta potestad, este principado de Herodes, manifestado en diferentes formas. En medio de esta generación se va a levantar o ya se está levantando una generación del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, el pueblo de Dios, las familias del pueblo de Dios, tenemos que ser avisados en los tiempos. Tenemos que ver qué generación se está levantando. Tenemos que ver, no podemos descuidar a nuestros hijos. Y si hemos cometido errores, tenemos que venir a Dios, tenemos que volcarnos al Espíritu y clamar misericordia para nuestros hijos y empezar a enseñar. Si hemos cometido muchos errores y no hemos enseñado la palabra de Dios a nuestros hijos, no les hemos enseñado identidad, no les hemos enseñado que ellos son siervos de Dios, que ellos son el linaje del Espíritu Santo, son linaje del reino de Dios. Si hemos cometido muchos errores, estamos a tiempo. Mientras hay vida y esperanza, estamos a tiempo para corregir nuestra vida, para enseñar, para llevar la disciplina a nuestros hijos con amor, basada en la palabra de Dios, instruirlos en el camino de Dios para que ellos sepan quiénes son y marcar una identidad. Nosotros como madres tenemos que marcar una identidad en ellos.
y esperar el tiempo cuando el Espíritu Santo diga es tiempo de su nuevo nacimiento. Así como hablaba con las hermanas, en lo natural, el engendramiento se da y antes de que los hijos nazcan, se da un tiempo de 9 meses para que nazcan. Porque si nacen antes, pueden morir. Si nacen antes, pueden nacer con enfermedades. Se dan muchos trastornos o no hay una madurez completa. Cuando el feto ya está maduro y es tiempo de nacer, entonces se da ese nacimiento y nace el bebé perfecto, nace un bebé ya a lo natural, a la vida. De la misma manera, nosotros tenemos que engendrar a nuestros hijos en el reino de Dios de tal manera que cuando ya haya madurez para nacer de nuevo, el Espíritu Santo dirá el tiempo correcto para que nuestros hijos nazcan. Pero nosotros no tenemos que desfallecer. Sigamos enseñando, sigamos instruyendo, sigamos manifestando el reino de Dios en nuestras casas. Sigamos buscando, sigamos siendo mujeres y hombres que estemos siempre como atalayas, viendo nuestras murallas, nuestro huerto, que no haya a portillos abiertos. No hay que darle lugar a esta zorra, como lo llamó el Señor a Herodes, lo llamó zorra. La palabra de Dios dice que las zorras pequeñas echan a perder los viñedos. Tenemos que cuidar nuestro huerto, tenemos que cuidar, echar fuera. Si el enemigo ya metió sus tentáculos en nuestro huerto, tenemos que marcar límites y tenemos que tomarlo y echarlo fuera, tomar autoridad del Señor. Que el Señor abra nuestros ojos. Por eso es que el Señor está enseñando que tengamos entendimiento, que este Herodes, este principado está dañando y vemos cómo se ha manifestado a lo largo de las culturas, a lo largo de la historia. Vemos cómo el destruir niños era la estrategia para arrasar con naciones enteras y para desaparecer culturas, ¿verdad? Entonces vemos que esta es una ideología tremenda. Este espíritu se manifestó en Faraón. Cuando en tiempos de Moisés, el Faraón mandó a matar a muchos bebés varones. Es interesante cómo el enemigo se mete con la semilla de Dios. Porque recordemos que el varón lleva la semilla del linaje de Dios. Él establece el linaje de Dios. El varón, por eso Faraón en su momento, este espíritu de destrucción de nuestro linaje se manifestó en Faraón y mandó a matar a todos los varones. Y vemos cómo Moisés es guardado en medio de esa generación que murió, generación de bebés varones que murieron, porque el enemigo siempre anda queriendo matar la semilla de Dios que se establezca en la tierra. Siempre está queriendo. Faraón destruyó a los varones. Y tenemos que tener ojos abiertos. Necesitamos ser pueblo de ojos abiertos, pueblo que entienda el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que ver a nuestros hijos, tenemos que ser celosos de nuestros hijos, estar allí pendientes. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? Tenemos que estar allí pendientes, es necesario. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo que lo hagamos. No dejar a nuestros hijos a la voluntad de este espíritu destructor de las familias. Tenemos que ver que la semilla de Dios no muera. Nuestro linaje fue diseñado, fue creado para la alabanza de la gloria de Dios y tenemos que estar allí. Miren cómo el enemigo, al igual que Herodes, que él llamó a los principales sacerdotes y a los escribas para indagar sobre dónde tendría que nacer el Cristo, este principado y esta potestad usa la palabra de Dios y la pervierte para usarla a su favor. Un ejemplo que yo estaba viendo es que una palabra que está usando esta ideología, lo escuché, de la ideología del anticristo, que es la homosexualidad, que habla que David tenía una relación homosexual con Jonatán. Y se enfocan y toman la palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 1, verso 26 dice:
Era David llorando a Jonatán y dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y esta ideología toma esta palabra que David dice: más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, para decir, para tomar la palabra y pervertir la palabra de Dios al decir que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Y no se ven antes, donde dice, David dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Hermano mío Jonatán, David establece claramente, antes de hablar del amor que tenía para con Jonatán, él establece que su amor era un amor de hermano, porque él dice: hermano mío Jonatán. Pero vemos cómo el enemigo toma la palabra de Dios, para usarla en contra de. Recordemos cómo esa fue la forma que Satanás quiso tentar al Señor cuando viene y le dice: pero la palabra de Dios dice que si te echas de aquí, Él va a mandar a sus ángeles para recogerte, para no vas a caer, no vas a morir, Él te va a mandar a rescatar. Jesucristo inmediatamente con la misma palabra le habló y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. La palabra lo dice, está establecido en la palabra de Dios. No vengas a mí, que yo soy la palabra, a querer pervertir la misma palabra que se dijo, que yo mismo dije, dice el Señor, porque Él es Dios desde antes. La misma palabra que yo establecí, no la vengas a usar en contra de. Y por eso es la importancia que nosotros le enseñemos a nuestros hijos bien claro lo que dice la palabra. Bien claro. Hay que establecer esto, ¿verdad? Hay que establecer la honra a Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos a honrar a Dios, que ellos sepan la palabra de Dios, para que cuando venga alguien con esta ideología del anticristo a querer decirle: pero si la palabra de Dios dice esto, ¿no te has fijado que David amaba tanto a Jonatán, que él mismo dice que el amor que tenía para Jonatán era mejor para él que el amor de las mujeres? Por eso es importante que establezcamos a nuestros hijos, pero con la palabra fiel y verdadera, porque el enemigo va a tomar la palabra para usarla a su favor. Herodes vino y llamó a los principales sacerdotes y empezó a indagar de dónde nacería el Cristo. Es una estrategia de Satanás, es una estrategia de este principado para destruir. Él quería saber dónde habría de nacer el Cristo, para saber dónde ir a atacar al rey de los judíos. Porque los magos fueron claros cuando dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y él empezó a indagar. Y miren los sacerdotes miren esto, los principales sacerdotes y escribas, sin tener discernimiento, le dan la información a este enemigo del linaje. Le dan la información de dónde iba a nacer el Cristo. Es terrible esto. Tremendo lo que el enemigo está haciendo. Hay algo que también este espíritu de Herodes quiere hacer, este principado, y quiere traer intimidación. Hay algo que este hombre hace, este potestad, este principado. Él quiso intimidar a Cristo. En Lucas capítulo 13, versos 31 y 32, aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole a Jesús: sal y vete de acá, porque Herodes te quiere matar. Y hicieron intimidar a Jesús. El espíritu de Herodes quiso intimidar a Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo a Jesús? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Id y decidle a aquella zorra: he aquí, yo echo fuera demonios, acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Miren qué lindo. El Señor le dijo: yo he venido a hacer algo y tú no vas a venir a querer intimidarme a mí. Yo incluso te mando a decir cuál es mi propósito. Te mando a decir cuál es mi ministerio. Yo he hecho fuera demonios, así es que prepárate, porque yo te voy a echar fuera. A eso vine, a consumar un ministerio para atacarte a ti,
Acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Tú a mí no me vas a intimidar porque yo soy el que vengo a echarte fuera a ti. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Hoy en día, ¿cómo intimida? Hay leyes que se están levantando con que a uno, por ejemplo, ya no puede hablar en contra de la diversidad de género, porque Dios guarde, si alguien habla en contra de ellos, es homofóbico. Y ahora ya hay hasta leyes que hay cárcel hasta para eso en varios países del mundo. Están intimidando a las iglesias para que acepten la ideología homosexual, para que puedan casar hombres y mujeres. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hay un espíritu, este espíritu de Herodes trae intimidación. Pero tenemos que aprender de nuestro maestro y decirle: zorra, tú no vas a venir aquí a intimidarme. Así lo llamó Jesús, zorra, porque es astuta. Los zorros son astutos, porque usan la astucia. Vemos este espíritu de astuto, cómo se ha metido de diferentes formas. Vemos cómo se ha metido, y creo que más adelante vamos a ver eso porque no vamos a poder terminar hoy. Y quiero quedarme hasta aquí porque después vamos a ver hasta el espíritu de cómo mata a los niños que ni han nacido. Vamos a ver cómo se ha metido este espíritu inmundo gobernado por el principado de Herodes, que es el aborto, que es la violación, el asesinato de niños, matan la inocencia. Vamos a verlo, creo, el otro miércoles. Pero se ha levantado este espíritu de intimidación. Vemos ahora que en Estados Unidos ya si un niño es confundido por el enemigo, por espíritus inmundos, es confundido y ya el niño quiere vestir ropa de hombre. Si es niña y quiere vestir ropa de hombre, los papás tienen que acceder a eso. Porque se está metiendo una intimidación, porque ya empiezan los padres. ¿Y si yo evito que mi hijo se desarrolle? Y si de repente mi hijo en realidad es una niña metido en cuerpo de hombre o es un hombre metido en cuerpo de niña. Ay, de repente nació niña, pero en sí él tiene un espíritu de hombre y empiezan. Y si yo vengo y le hago un daño a mi hijo al evitar que se desarrolle, mentira del diablo. Mentira del diablo. La palabra de Dios dice: hombre y mujer él creó. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y no intimidarnos ante este espíritu de Herodes. No tenemos que intimidarnos y decirle así como le dijo el Señor: zorra, escucha bien. Al igual que Jesucristo, yo he tomado el ministerio de Jesús y yo estoy aquí para echarte fuera de mi casa, para echarte fuera de mi familia. Escucha bien, zorra, espíritu de Herodes, escucha bien. Yo tengo la autoridad del Santo. Él te venció en la cruz del Calvario. Él te venció y yo voy a tomar la autoridad porque yo soy el cuerpo de Cristo. Y si la cabeza, que es Cristo, echó fuera demonios, acabó sanidades y consumó su obra, eso significa que esa obra yo la puedo tomar porque Él ya la terminó. No se quedó incompleta. Me ha dado autoridad, me ha dado el poder para decretar y echarte fuera de mi casa, de mi linaje, de mi familia, de la iglesia de Cristo. Porque no vas a venir a contaminar mi casa, no vas a venir a contaminar a mi familia, a mi linaje, porque somos linaje de Dios, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Jesús nos adquirió con sangre, hemos sido rociados por la sangre de Cristo y tú no tienes arte ni parte en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en el cuerpo de Cristo, y me levanto con la autoridad de Cristo. Jesucristo dijo, el apóstol Pablo, Jesús por medio del apóstol Pablo dijo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu que hemos recibido de Cristo no es un espíritu de temor.
No tenemos espíritu de esclavitud para dejarnos intimidar. No somos esclavos, somos libres. Tenemos una libertad en Cristo y le podemos decir al enemigo, no voy a aceptarte en mi casa. No, aquí gobierna Cristo y la autoridad de Cristo se manifiesta en mi casa. Puede que haya cometido errores, pero hoy me levanto con autoridad. Hoy me levanto y voy a tomar el poder y la autoridad que me ha sido dada por el Espíritu para echarte fuera sin temor. Tenemos que aprender eso. Y ojo, tenemos que estar bien claros. No porque nuestros hijos se miren sentaditos y a veces porque los llevamos a la iglesia. Ay, si va conmigo a la iglesia, tan linda mi nena, tan lindo mi nene, canta, alaba y tal vez no se mira nada y no tenemos cuidado qué hacen en lo secreto. Cuidado, porque el Señor nos advirtió una cosa. Isaías 59:19. Porque vendrá el enemigo como río. El río, usted sabe que no le pide permiso. Cuando crecen los ríos no le pide permiso para entrar. Él destruye acá, destruye allá. Los ríos vienen y vienen a golpear. Y dice la palabra que el enemigo se levantaría como un río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él a favor nuestro. Y esta palabra nos debe traer aliento, consuelo. Y declarar nosotros día tras día, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pondré límites. ¿Quién echará fuera al enemigo de mi casa? Yo pondré límites. Yo me levantaré a orar por mi linaje. Yo me levantaré a arrebatar. Yo voy a arrebatar al enemigo, a mis hijos, porque no le pertenecen. Si el enemigo ha tendido sus tentáculos contra tus hijos, ha extendido tentáculos sobre tus niños, sobre niñas y niños, yo te digo, levántate hoy, levántate con autoridad. Tú tienes la autoridad del Espíritu, porque Él no va a venir a destruir el linaje de Dios. Dios nos ha dado autoridad. Dice que no hemos recibido un espíritu de temor. No tenemos espíritu de esclavitud. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Además, el Espíritu de Jehová se levantará a favor nuestro y levantará bandera contra el enemigo. No importa que venga como un río. Nosotros tenemos la autoridad del Santo Espíritu de Dios para decretar y llevar a juicio al enemigo ante el trono del gran juez. Así es que yo te insto hoy, hermana, hermano, que estás escuchando esto. Primero, sé diligente. Pídele al Señor discernimiento, porque muchas veces nuestros hijos pueden estar siendo desviados sin que nosotros nos demos cuenta. Tengamos cuidado de nuestros hijos, de nuestro linaje. Cuidémoslo mucho. Seamos, ¿cómo se llama? Como la gallina que protege a sus hijos. Pero no una sobreprotección, que les evite la disciplina. No. Que no sea una sobreprotección, pero sí que seamos protectores, como la gallina que protege a sus pollitos, ¿verdad? Así nos protege el Señor a nosotros y tenemos que aprender de nuestro Señor, porque tenemos un espíritu, el Espíritu de Jehová, que se levanta a favor nuestro. Ánimo, si tú estás pasando una situación en tu casa, en tu propia vida, yo te digo ánimo, levántate. No hemos recibido el espíritu de esclavitud ni de temor y no te dejes intimidar por el enemigo. No permitas la rebelión en tu casa. Enseña, disciplina, corrige, instruye a tus hijos. Y esta palabra, hermanos, hermanas, yo la tomo para mí también. Y le pido al Señor sabiduría para instruir a mis hijos, para declarar día a día que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como repito siempre eso, me encanta cuando Moisés le dijo a Faraón, ni aun los cascos del ganado te vamos a dejar, porque todos saldremos de Egipto. Todos nuestros hijos, nuestros ganados, nuestras posesiones irán con nosotros. No te dejaremos nada, Faraón. Así también nosotros tenemos que levantarnos y no vamos a temer al enemigo. Si ya metió sus tentáculos con nuestros hijos, sobrinos, nietos, no vamos a intimidarnos, sino que vamos a pelear la vida de nuestros hijos. Vamos a arrebatar las almas de nuestros hijos para el Señor. Hay una palabra que dice Judas. Judas, lo estaba leyendo ayer, donde dice el Señor,
Dice, mire Judas, verso 22 y 23 dice, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor. Pero aquí hay algo que dice, arrebatándolos del fuego. El Señor nos manda a arrebatar del fuego. Y empecemos por nuestra casa. No podemos estar ministrando a otros, ministrando salvación a otros, llevando, evangelizando a otros y los nuestros en nuestra casa se estén perdiendo. Doblemos rodillas por los nuestros. Doblemos rodillas para que el espíritu de rebelión salga de nuestros hogares. Para que el espíritu destructor, ese que destruye el linaje real, salga de nuestros hogares. Y el espíritu de intimidación también salga, porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino este espíritu de adopción que clama hoy, Abba Padre. Damos gracias al Señor por esta palabra, hermanos, y de verdad, si tú que estás escuchando esto, estás pasando una situación con tus hijos, con tus hijas, tal vez no conoces de Dios, aquí el Señor te da armas, te da como la instrucción, cómo luchar contra el enemigo y arrebatar a tus hijos del infierno, arrebatarlos del fuego, dice el apóstol Judas, arrebatarlos del infierno. Tenemos que arrebatar nuestros hijos y tenemos que declarar, nuestros hijos no son candidatos del infierno, nuestros hijos son ciudadanos del reino de Dios. Y si tú ves que tus hijos están agarrando un camino incorrecto, yo te digo, ven a Cristo y con la palabra de Dios, instruyéndote en la palabra de Dios y con el Espíritu Santo y sometiéndote a Dios, vas a poder rescatar a tus hijos, porque serás salvo tú y toda tu casa. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa de salvación. Si tú quieres a Cristo para ti, puedes también pedirlo o tenerlo para tu casa. Tus hijos van a ser rescatados, tus hijos van a ser levantados. Ven a Cristo hoy, tómalo, ven a Él y pídele que gobierne tu vida y Él también va a gobernar tu casa. Él va a hacerte instrumento de justicia para que aprendas a gobernar tu casa y a tomar la palabra, a tomar las armas espirituales para pelear legítimamente como debe ser. Porque cuando peleamos legítimamente, el enemigo tiene que huir. Cuando hablo legítimamente, está hablando una vida, una guerra sometida a la autoridad de Cristo. Ahí es cuando el enemigo huye. Tenemos que aprender a someternos a Dios, a resistir al enemigo y él tiene que huir de nosotros y de los nuestros. Así es que yo te digo hoy, ¿quieres a Cristo en tu corazón para ti y para tu casa? Haz esta oración conmigo hoy. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias por esta palabra que he escuchado hoy. Y te pido, Señor, ayuda, primeramente salvación para mí. Y yo necesito, papá, salvación para mis hijos también. Yo hoy te quiero hacer Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados completos. Hazme libre a mí primero. Hazme libre. Ayúdame a buscarte y a conocerte a mí para que yo pueda engendrar a mis hijos en el reino de Dios. Y para que yo pueda decir, yo y mi casa te serviremos. Yo primero, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Quiero hacerte mi Señor y mi Dios. Ven y gobierna mi vida y me entrego a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración o tienes problemas con tus hijos, busca a Cristo. En el Señor tenemos. Y si tú estás en el reino de Dios y eres cristiano y aún estás teniendo problemas con tu casa, ves cómo el enemigo se mete como un río. Levántate y lucha. Hay palabra de Dios. Busca la palabra, busca instrucción en la palabra para poder pelear legítimamente y puedas declarar como Josué y como todas nosotros declaramos hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dios te bendiga.